¿A vos te ha pasado alguna vez que llevas el peso del día en los zapatos? Aquí estamos para quitarnos esa carga y meternos cómodamente en un par de medias calientitas. Vamos a ponernos en las medias de los demás, mover el corazón, el cuerpo y la palabra. Mi nombre es José Rincón y gracias por escucharme. Hola, bienvenidos a En Medias, una... Espérate, se me olvidó decirte algo importante. Cuando yo diga En Medias, se baila y tú dices se habla. Se habla. ¿No? Que es al revés, dice mi productora. Hola, bienvenidos a En Medias, porque en medias se habla y se baila. Ya creo que ustedes vieron cómo estaba entrenando a esta invitada que no le he presentado el día de hoy. Es una persona que admiro un montón porque es una artista increíble y alguien que puedo llamar amiga desde hace mucho tiempo. Y con ustedes, Juanita Roldán. Así, aplausos. Hola. Bueno, Juanis, diles hola. Hola, mucho gusto. No, pues gracias, bebé, por invitarme. También me hace muy feliz poder estar en este espacio contigo. Te admiro mucho, te quiero y qué lindo que podamos compartir. Estoy emocionado. Locke nos está acompañando el día de hoy con sus barritas, con sus sticks de chocolate para hacer chocolate en casa. Esto me hace como un poquitico pensar en mi infancia. Increíble. Y de hecho es muy rico. Pero bueno, como saben, el título lo dice todo. Tengo aquí a Juanis porque ambos hemos sido víctimas de abuso en diferentes formas. Algo no es más ni menos. Creo que ayer cuando estuvimos hablando que hicimos como una previa y yo dije como que lo mío no es tan grave, pero en realidad es malo decir eso porque no podemos decir que algo es más o menos grave que lo otro. Como minimizar Exacto. un abuso. Y me gustaría que nos contaras un poquitico el contexto para poder abrir la conversación del abuso. Bueno, entonces yo creo que el término de víctima es un término muy fuerte y es muy delicado porque además abarca un montón de realidades. Intersecciones, que es muy, muy difícil. Es muy grande. Sin embargo, también creo que es importante que cuando uno vive una situación en la que uno por algún motivo termina relacionado con el término de víctima, pues simplemente también hay que tomarlo como algo que nombra una experiencia que uno vivió y que te deja una marca o muchas de distintas maneras y ya, pero no es algo que uno lo defina, porque a mí al principio me costaba muchísimo entenderlo y mis amigos y mis terapeutas y yo pedí ayuda. Hablemos un poco de cómo fue o de cómo está el contexto, o sea, cómo es la historia para las personas que nos están escuchando y viendo. No vamos a decir nombres, no vamos a hablar del lugar ni del espacio, precisamente para no darle protagonismo, uno. Y dos, porque vamos a hablar es de tu experiencia. Porque lo que te pasó a ti le está pasando a muchas personas en Bogotá y a nivel nacional. No, y que creo que hay que tener, digamos, yo siempre he pensado, porque por supuesto han salido oportunidades de hablar del tema, ¿cierto? Y creo que es muy importante uno saber desde dónde uno lo está haciendo y yo creo que el motivo también por el que me parece muy lindo hacerlo en este momento en el que yo ya me siento muy tranquila es que no viene desde un lugar de rabia, ni de dolor, ni de ningún lado distinto a que he entendido que es una realidad que le pasa a muchas personas, que nos pasa a muchas personas en la industria de la danza y en todas las industrias. Y también en el mundo, y que está muy normalizado y creo que es muy importante hablarlo para evitar que siga sucediendo. Más no es con propósito de atacar. Digamos que yo llegué acá porque tuve una relación, ¿cierto?, con un coreógrafo que fue mi maestro durante muchos años. O sea, yo empecé a trabajar en un lugar en el que él tenía una figura de autoridad muy fuerte desde que yo tenía 14 años y claro, uno a esa edad con tantos sueños, ¿cierto? Uno empieza a idealizar a las personas que uno admira. Entonces, para mí él era mi ídolo, era mi héroe, era como mi norte. No sé por qué empiezan a tener como esta figura casi que de papás, como que uno trabaja para enorgullecerlos de alguna además manera. Que cuando uno está formándose en el arte, más que todo en la danza, pues uno termina perdiendo mucho contacto con su familia de sangre, porque uno mantiene en ese espacio desde que se levanta hasta que se acuesta, y esas personas se convierten en tu familia
y uno a esa edad está pasando también por el tema de la adolescencia, de intentar encajar en la sociedad, y en ese momento uno intenta hacer lo que sea por aprobación. Los abusadores tienen como un espacio libre para poder hacer lo que ellos quieran con su formación. Sí, y es muy delicado porque uno como artista tiene muchos sueños muy vivos, muy intensos todo el tiempo. Y uno siempre está atento a los lugares y a las personas que te van a abrir las puertas. Sí. E inevitablemente en este lugar, él era una persona que abría las puertas y que da oportunidades laborales y que elige quién hace qué en el trabajo. Y por supuesto uno desde chiquito también en el mismo entorno, mis compañeras, mis compañeros me hablaban de su trabajo y de lo maravilloso que era y que lo mejor era llegar a sus clases. Entonces uno empieza a idealizar. Y yo empecé a tomar clases con él. Digamos que todo empezó con comentarios que él hacía del cuerpo de todas nosotras, todas las estudiantes, en la clase, pero se normalizaba porque era él. Entonces es como, no, es que me acaba de hablar o me acaba de comentar de mis tetas, pero, es que es él. Entonces es normal. Y también porque, o sea, cuando uno está formando un bailarín, uno forma cuerpo, la mente, sí, y también el espíritu. Como que hay una formación de vida prácticamente. Claro. Y como es el cuerpo, pues obviamente hay una delgada línea entre lo profesional y lo personal, y muchas veces esa delgada línea es invisible para los estudiantes. O sea, yo creo que uno como estudiante no ve el abuso que pasa hasta cuando ya es demasiado visible para uno, porque de verdad empiezan por cosas muy mínimas que uno lo relaciona con algo tan normalizado en la danza también, de como listo, sí, obviamente tenía que acomodarme un poquitico para mostrar que tenía que sacar, digamos, el pecho para hacer release. Entonces uno empieza a linkear muy inocentemente esas acciones hasta que después se da uno cuenta que termina siendo de verdad abuso cuando uno ya sale de esos espacios. Claro, o cuando uno adquiere un rol de maestro. Sí. Porque entonces uno entiende realmente el lugar desde el que lo hacían, ¿no? Y bueno, digamos, todo empezó así, o sea, él hacía comentarios de todas nosotras, hablaba mucho de su vida sexual y comentaba de la nuestra. Y eso inevitablemente que en nuestra sociedad a muy temprana edad hay personas que tienen su sexualidad muy desarrollada, pero no era mi caso. Toda la vida he estado trabajando y estudiando y enfocada en otras cosas, entonces realmente el tema sexual para mí era algo muy nuevo y en mis creencias es sagrado, ¿no? Para mí es un compartir de energía espiritual, es muy importante y yo soñaba como con ese primer encuentro también. Y inevitablemente cuando él mencionaba estas cosas en clase, pues empiezan a surgir ideas en uno como niño de esto, ¿no? Entonces, digamos, no sé, hacía comentarios como que se notaba mucho cuando una bailarina ya había tenido relaciones porque se movía diferente, porque entonces podía verse más empoderada en el escenario. Yo tuve un comentario hacia mis amigas alguna vez que decían como que, es que tu cadera está más abierta, como que ya pasó. Y eso obviamente lo linkean con el tema de la danza y es como, ahora lo pienso, es como muy, muy fuera de lugar esos tipos de comentarios. No, es que no tiene nada que ver. No. Pero tú como niño lo crees, más cuando viene de una figura con tanta autoridad y que tiene toda tu admiración. Yo ya tenía como 19 cuando recibí una llamada de la fiscalía a decirme que querían entrevistarme porque había pasado algo con un maestro del lugar en el que yo estaba estudiando y que querían que yo fuera. Y claro, yo en ese punto, no sé, también muy ciega y como muy protectora de mi espacio. Yo dije, yo no tengo nada que decir, yo amo a todos mis maestros, todos son éticos, ¿no? Como, pues tampoco tenía ni idea del tema. Uno defiende demasiado. Claro. Que se convierten como en un dios para nosotros. Uh-huh. Y unos meses después me vine yo a enterar de que esta persona había recibido una denuncia por pornografía infantil. En ese momento, honestamente, a mí me dolió mucho porque me preocupé por él, ¿no? Dije, qué angustia, porque no puede ser verdad. Entonces alguien le quiere hacer daño, ¿no? Y yo lo empecé a ver afectarse emocional y físicamente, entonces yo también estaba súper preocupada y llegó un punto, yo hago yoga, hago meditación, entonces hay muchas personas que acuden como a una especie de guía
para sentir más calma o para concentrarse o bueno, por distintas cosas. Y llegó un punto en el que él se acercó a mí a pedirme ayuda con el tema, me contó esto y me dijo que Otra era forma mentira. De manipular. Me dijo que era mentira, que era un grupo de personas que le quería hacer daño, que él jamás haría una cosa así. Y yo le creí ciegamente, pues era mi mentor, ¿no? Como, por supuesto que yo estaba dispuesta a ayudar. Entonces, en ese momento hicimos como un vínculo mucho más estrecho. Él seguía dictándome clases, tanto él como su pareja. Y yo empecé a vivir una situación muy difícil en mi casa. Entonces, ellos sabían mucho de mi vida, sabían de mi vida emocional, de mis sueños, de mis creencias, de mi familia, porque en efecto, como tú dices, pues ya trabajando juntos tanto tiempo, porque en un proyecto artístico uno a veces está 6 meses, 4 meses, de lunes a domingo, todo el día en un mismo lugar con estas personas. Entonces yo los consideraba como unos papás, literalmente. Y en la situación que empecé a vivir en mi casa, tuve que salir de mi casa un tiempo. Y ellos me abrieron la puerta de su casa. Entonces yo empecé a vivir con ellos. Ahora yo entiendo que yo como estudiante jamás debí entrar a vivir con profesores, pero pues es que ese es un límite que un estudiante jamás va a poner. Es algo que le corresponde a un profesor. Y que para uno, creo que ya ahora que yo estoy, digamos, desde la parte de profesor, yo veo como muchos estudiantes intentan acercar a mí en otros ámbitos. Y yo lo que hago es que yo soy una persona como profesor y soy una persona como amigo. ¿Me entendés? Y sí, es posible ser amigo de tus estudiantes. O sea, nadie está diciendo que no. Pero tienes una responsabilidad más grande de trazar unos límites, porque esas personas de verdad te ven a ti como, o sea, lo ven a uno como si uno tuviera la última palabra. Y tienes que ser muy cuidadoso en lo que uno dice, en lo que uno hace y en lo que uno es como persona, también como amigo por fuera, porque ellos todavía no logran ver la diferencia entre si es mi maestro o es mi amigo. Claro, además que un estudiante se muere por ser amigo de una persona que admira. Obvio, o sea, pues es una... Si uno se siente dichoso. Y también tengamos en cuenta esto, o sea, para las personas que, digamos, no son parte de la danza, los maestros o profesores vienen siendo como las celebridades más grandes de la industria. Es como, por ejemplo, no sé, o sea, se me vino a la mente Tom Cruise. Beyoncé. Bueno, sí, mejor Beyoncé. Pero sí. Pero es prácticamente eso, o sea, como que vos, si tenés la oportunidad de ser amigo de Beyoncé, no vas a decir que no, ¿me entendés? Entonces... Sí, exacto. Sí, se siente así. Además, porque cuando uno entra tan chiquito, más aún, porque uno no entiende también que todos somos personas y que todos estamos realmente trabajando por vivir y subsistir. Exacto. Y uno lo que ve es un montón de ideales. Y de hecho, bueno, lo que pasó, yo entré a vivir con ellos, pero yo estaba haciendo en ese momento, estaba estudiando para ser profesora de yoga. Y hubo un día, yo no sé por qué, yo igual siempre sabía que era mejor evitar estar sola con él, ¿cierto? Yo lo sentía, pero no por un miedo, sino porque sentía que él era una persona como muy pasional, entonces también me daba un poco de prevención. De alguna manera, tu cuerpo y tu espíritu lo sabía. Ajá. Y pues como él siempre habla de estos temas en clases, pues uno también lo conecta con eso. Sí. Y pasó que yo fui a una de mis clases de yoga ese día y se habló de un tema muy interesante que se llama transferencia, que es literalmente lo que acabamos de decir. Y es cuando un estudiante se proyecta en su maestro, entonces se enamora porque lo idealiza, ¿cierto? Y lo pone como en esta figura de perfección. Y hablaban de que uno como profesor, cuando eso pasa, lo que tiene que hacer es honrar el rol, porque uno está cumpliendo un rol muy importante en la vida de esa persona, pero poner un límite muy claro para cuidar a esa persona. Y yo llegué a la casa y estaba él y yo le comenté esto, porque me preguntó, no, ¿qué aprendiste en tu clase? Y yo le dije, yo aprendí esto. Y me dijo, yo no creo que eso sea así. Y yo, ¿cómo así? Entonces me dijo, no, porque por ejemplo, yo soy una figura de autoridad para ti, pero ese no es el motivo por el que nos gustamos. Y yo, fue muy fuerte porque en ese momento me acuerdo literalmente que mi cabeza quedó como en, no entiendo, como será que realmente me está diciendo esto, será que no me está diciendo esto. Y yo le dije, no, tú eres como un papá para mí. O sea, yo creo que tenemos un lazo familiar. Y él, ¿segura? No,
o sea, date cuenta que hace un tiempo estamos sintiendo como esto. Y yo solo me quedé como en shock pensando, ¿será que sí? ¿No? Como, ¿será que en verdad sí? ¿Y será que siento algo? Debo aclarar que además yo, desde que tengo 5 años, me he considerado gay. Sí. O sea, yo viví toda mi infancia como una orgullosa niña lesbiana, abanderada en el colegio, como sí, o sea, siempre estuve atraída hacia las mujeres, nunca había sentido realmente nada hacia un hombre. Y cuando él me preguntó esto, yo empecé a cuestionarme todo. Y eso desató un acercamiento que inevitablemente se intensificó mucho más viviendo juntos, ¿cierto? Terminé viviendo mi primera experiencia sexual, pero además yo soy una persona para la cual la honestidad es demasiado importante y él tenía una pareja y vivíamos en la misma casa. Entonces él lo que me dijo es que él creía que podíamos estar los tres, que podíamos ser una familia, que podíamos crear y hacer proyectos y pues para mí ellos eran en ese momento mi todo, ¿no? Eran las personas que me estaban dando hogar, que me daban trabajo, que yo admiraba desde que era pequeña, que yo los amaba porque yo en verdad los amé profundamente. Entonces cuando esto empezó a pasar y cuando sucedió yo sentí mucha culpa, mucha culpa y me empecé a deprimir. Entonces yo le dije como quiero decirle y él me decía no, es mejor no decir nada, es mejor dejar que esto fluya, esto se maneja así, confía en mí. Y claro, yo nunca había vivido una experiencia de ese tipo, entonces yo empecé a sentir como qué tal que de verdad todo lo que yo considero correcto no sea la manera en la que se viven estas cosas. Y me empecé como a dejar guiar y esto se volvió un tema de un año yo viviendo ahí este tema súper fuerte y como tratando de tenerlo, pero no se podía. Hasta que en un punto yo cada vez me empezaba a deprimir más y más. Entonces, digamos, no diría que la palabra es amenazar, pero sí manifestaba todo el tiempo que quería hablar del tema y yo quería hablar del tema. Entonces, él, cada vez que yo hacía eso, me silenciaba y me volteaba las cosas. Como te invisibilizaba y decía gaslighting. me decía literalmente como esto fue motivado por tus actos, o sea, estaba motivado por ti. Entonces yo empecé a sentir mucha culpa, como no fui yo, es mi culpa, yo tengo que lidiar con esto sola porque lo generé yo. Y empecé a enredarme en ese mundo y le empecé a contar a mis amigos, pero como si fuera un contexto lejano, ¿no? Entonces como no, es que tengo una amiga que le está pasando esto, como para yo tratar de tener opiniones porque sabía que además no podía hablar del tema porque es una persona que todos mis amigos conocen. Entonces me daba miedo herirlo o que la gente lo atacara o que me atacaran. Y llegó un punto en el que estábamos trabajando en un proyecto y se lanzó la publicidad del proyecto y me llamó una amiga cuyos papás son abogados penales. Entonces me llamó y me dijo, acaban de llamar a mis papás, hay un caso en la fiscalía con esta persona y es verdad y hay evidencia y necesito saber si lo que tú me has estado contando es tu historia y es con esta persona. Y entonces yo me ataqué a llorar y me empezó a contar la historia de las demás niñas. Había menores de edad. Era una cosa que era tan grande y tan oscura que yo no la podía como procesar. Además porque para ese punto, claro, yo llevaba un año viviendo con él, manteniendo de alguna manera una relación enamoradísima y luego darme cuenta de realmente la persona con la que yo estaba viviendo o las personas con las que yo estaba viviendo. Sí. Y yo al principio me negué mucho, entonces lo encaré, ¿no? Le dije, mira, supe esto. Y él me lloraba, es mentira. Me llamaba atacado llorando, es que es mentira, alguien me quiere hacer daño, no entiendo cómo después de todo lo que yo te he dado, después de todo lo que yo he hecho por ti, todo lo que te amo, tú puedes dudar de mí de esa forma. Entonces yo entré en una confusión muy grande, además en un dolor profundo, y tomé la decisión de alejarme. Y eventualmente una de las mamás de las menores me buscó y me mostró todo. Pero me mostró todo y yo no puedo explicar lo nauseabundo, lo asqueroso, lo oscuro que fue y que es. Ella llevaba en un proceso legal largo, mucho tiempo, que es muy difícil porque acá en Colombia ese tema es muy complicado porque... a partir de los 14 años, según la ley colombiana, o sea, ya si hay consentimiento, entonces no es
No es un delito. Es legal. Y el tema es que como a todas nos enamoró y a todas nos dijo que nos amaba y que nos prometió la vida y la otra, ¿cierto? Entonces es fácil siempre tuvo consentimiento. Claro. Y pues a todas nos crió básicamente en el arte. Entonces es muy difícil porque, claro, tiene el consentimiento, pero es un consentimiento que está completamente nublado, que es algo que a mí me costó mucho entender, pero ya ahora lo veo muy claro. Y yo tomé la decisión, bueno, lo mío pasó cuando yo acababa de cumplir 21 años, entonces lo mío además era aún más complejo porque yo ya era mayor de edad y frente a un proceso legal o frente a una comunidad es muy difícil tú defender tu ingenuidad a esa edad, por lo que ya la gente pues se desarrolla desde tan temprano. Y también es que hay una ¿cómo se dice? Un patrón que sucede mucho en la danza, y es que como si estamos criándonos desde pequeños en el mundo de la danza, de verdad uno sacrifica mucho y muchas vivencias, porque por ejemplo uno tiene que estar, si estás en el colegio, salís del colegio y después salís a tu escuela de danza y estás ahí hasta las 10 de la noche y que las competencias, es un mundo muy absorbente. Total. Entonces uno no termina de vivir las mismas experiencias que están viviendo las personas que no están en el mundo, porque a uno se le exige también estar en la dinámica social de las escuelas, o sea, de ir a un colegio, pero también formarte artísticamente. Digamos, por ejemplo, la primera vez que yo salí a rumbear fue más tarde que mis amigos de mi edad, ¿me entendés? Pues porque en realidad uno estaba muy acostumbrado a como muy disciplinado a la danza, porque al fin de cuentas es tu cuerpo y obviamente tu ingenuidad a esa edad pues no está mal, de hecho es algo que es normal, pero como siempre las leyes colombianas no tienen en cuenta las diversas situaciones que suceden en el país, porque aparte que es un país súper complejo, pues obviamente lo siento que te haya pasado eso específicamente con la ley. O sea, el Estado termina siendo como esa autoridad mayor de tu autoridad que ya tenías, y darte cuenta que la autoridad mayor no está haciendo absolutamente nada con la autoridad que te estaba haciendo daño. Entonces uno queda con la sensación de no hay nadie que esté defendiendo de verdad a las víctimas. Y mira que creo que lo más denso es que a uno lo confunde, porque uno empieza a sentir que no es tan grave o que la culpa en verdad es de uno. O sea, yo estuve mucho tiempo de verdad con una culpa, pero es que yo no lo puedo explicar, es que casi me mata. Y me costó mucho tiempo de muy buenos amigos y de muy buenos terapeutas explicándome lo que había pasado. Porque claro, cuando tú estás en un espacio en el que tú crees que estás en un lugar seguro y en el que te dicen que estás con tu familia, ¿cierto? Que también es un término muy delicado para hablar de un espacio de trabajo con niños o con jóvenes, tú inevitablemente generas como un chip de que estás en un lugar completamente tranquilo y seguro, y estas personas se vuelven tu espacio. Entonces el darte cuenta de que fuiste víctima de un abuso dentro de ese espacio es muy fuerte. Y lo más pesado entonces es que, bueno, cuando yo supe el tema de ella, ¿cierto? Y de las demás niñas, me generó mucha angustia no saber realmente por qué nos estaba gestionando la verdad y por qué él tenía todavía tanto poder para engañarnos a todos nosotros que seguíamos trabajando con él de que era mentira, si era algo tan fuerte y tan delicado y hay pruebas y hay un proceso, o sea, Y entonces entendí que es por la figura tan fuerte de autoridad que tiene, porque inevitablemente es un coreógrafo que te está abriendo las puertas a Netflix, a Disney, Amazon Prime, es decir, una cantidad de plataformas, de experiencias, de trabajos, de sueños. De sueños. Porque prácticamente él se convierte en esa puerta que tenés que abrir y que él te deje entrar. Y ese es el problema de hoy en día como estamos en el mundo de la danza, y es que el valor como artistas se los estamos depositando con quien trabajamos y no quienes somos, porque nos enseñan mucho, es algo muy maquiavélico, que el fin justifica los medios. Entonces pensamos que hacemos lo que sea para cumplir nuestros sueños, aceptamos lo que sea, somos amigos de quien sea y sin importar las víctimas, porque a la larga yo tengo la única oportunidad en la vida de ser alguien y esa es la que tengo que tomar, porque obviamente el contexto colombiano es un contexto difícil y no todo el mundo logra vivir del arte, y
y cumplir sus sueños. Y cuando justamente la única oportunidad que tenés pasa por encima de veces de tus amigos que han sido víctimas o por encima tuyo, uno hace lo que sea. Y se vuelve un tema muy delicado porque entonces hay mucha, como, no sé si hay un término para eso, pero es esta situación como de cómo no me pasó a mí, yo para qué me metería o por qué tomaría un bando o por qué tomaría una decisión con respecto a mi vida si no lo viví yo. Y ahí voy a decir algo. Si en un momento de opresión, si uno es neutral, uno es parte del opresor. Absolutamente sí. Y creo que yo, en parte, cuando esta mamá me mostró todo, yo sentí mucho dolor, no solo porque estaba enamorada y porque acababa de vivir todo esto, sino porque también me sentí culpable de que yo había apoyado y había creído una mentira durante tanto tiempo y había descuidado la realidad de una persona que yo quiero con todo mi corazón y que conozco y que vi crecer, ¿no? Y a mí me dolió, o sea, me empezó a dar muy duro el tema, entonces busqué la manera de contactarme con las demás niñas que sabía, porque hay muchas que no, probablemente no sé. Y una de ellas me dijo algo que me llegó al alma, literalmente, porque me dijo, cuando tú te mudaste con ellos, yo pensé en advertirte. Y yo solo pensaba, si ella me hubiera advertido todo lo que me habría ahorrado en la vida. Sí. Si alguien hubiera hablado a tiempo, todo lo que yo hubiera podido evitar vivir, cuánto lo agradecería. No siento, por supuesto, para nada, nada de rabia. Es decir, no es una situación fácil de manejar. Nadie sabe cómo manejar una situación como esas y cada persona lidia con el abuso y con las situaciones difíciles de una manera diferente y válida. Es decir, es válido. Pero yo lo que sentí es una responsabilidad gigante de no podría vivir tranquila conmigo sabiendo que puede volver a pasar porque yo no dije nada. Y es algo que también me sucede, digamos, a mí. Y fue con una persona del gremio de otro país que tenía mucho poder y hubo maltrato psicológico y al final hubo una especie de maltrato físico. Y fue muy difícil entenderme a mí como víctima, primero como hombre, porque lo que yo sí hice fue contar apenas sucedió. Y muchas personas, muchas mujeres que son, digamos, mis amigas, no creyeron en mí porque yo era hombre, ¿me entiendes? Como sí. Eso no le sucede a los hombres. Y sí sucede a los hombres, o sea, hay niños pequeños que también están siendo víctimas de abuso. Sí. Y también hay personas grandes que estamos siendo víctimas de abuso. Y ahí es cuando yo me di cuenta que yo como víctima veía a todo el mundo viviendo y siguiendo su vida como si nada hubiera pasado. Y luego yo, más adelante, me visualicé en ellos. ¿Por qué me visualicé en ellos? Porque he sabido de muchos casos y yo actué como ellos. Okay. Y ahora yo literalmente sí pido perdón porque cuando ya fui víctima me di cuenta que de alguna manera estaba haciendo más daño mis acciones pensando que no me afectaba a mí. Y yo creo que eso es un llamado para todos. Estas personas tienen tanto poder que actualmente lo que te sucedió a ti, Juanis, no ha sido solamente esa persona. Son muchas personas en el gremio actualmente de la ciudad que tienen demasiado poder, que han pasado por millones de denuncias públicas. Se sabe, lo sabemos, vivimos con eso. Aún entramos a sus clases. Aún esperamos que nos den trabajo. Y lo peor de todo es que aún somos amigos de esas personas. Es lo difícil del gremio es que suceden este tipo de cosas. Esas personas se desaparecen por un año. El gremio se pone bravo, hay denuncia, se calman, regresan como si nada y lo siguen contratando. ¿Me entiendes? Sí, es que es una situación complicada. Y lo entiendo también porque, digamos, con mis amigos fue un tema muy complejo al principio porque uno, como yo estuve tanto tiempo en silencio por miedo a ser juzgada o por miedo también a que él fuera juzgado o cualquier cosa, me daba miedo. Pasó que él tuvo la oportunidad de hablar con muchos de mis amigos antes y dijo mentiras. Pasó lo mismo a mí. Y el tema es que la voz sí tiene un poder distinto cuando estas personas tienen esa figura de autoridad. Digamos, pasó que yo hablaba con mis amigos y muchos me decían que le querían creer a él
o que sí, que el error definitivamente había sido mío, que no me juzgaban, ¿no? Como se veía más también como un tema de infidelidad más que de abuso. Y hubiera sido muy diferente, que lo habíamos dicho, si hubiera sido tú la que le estaría dando el trabajo. Claro, obvio. Es que eso fue, digamos, al principio cuando yo hablé con ellos me dolió mucho porque también yo estaba muy confundida realmente con lo que estaba pasando y me seguía sintiendo muy culpable. Ya después, cuando empecé a tener roles de maestra, yo entendí, estaba con una estudiante, la vi básicamente crecer y íbamos a hacer un plan y finalmente todo se concretó en que íbamos a ir la niña y yo a cine. Y para mí era muy natural, porque yo toda la vida he crecido con que uno es muy cercano a sus maestros, pero en el momento en el que esa niña se subió a mi carro, yo entendí la posición que uno tiene como profesor, porque sentí clarísimo, esta niña me quiere, me admira, me respeta, ¿cierto? Y está en un punto de su vida en el que se está explorando además a ella misma. Y yo tengo una figura de poder en la que sé que si yo quisiera, la tengo aquí, ¿sí? Y ese día yo tomé la decisión de hablar y de empezar a entender realmente lo que había pasado, de buscar terapeutas especializados en abuso para entender si lo que yo había vivido era un abuso o era que yo había sido infiel o que había cometido un error, porque pues también creo que como seres humanos todos podemos cometer errores, pero sí creo que la diferencia está en cuando uno los asume y en el cómo uno los asume, sí. Porque entonces pasa que, claro, mis amigos, por ejemplo, me decían, pero es que ¿cómo podemos juzgarlo si sabemos que pasa tanto en el medio y no se está juzgando a nadie más? Oh my God, y eso sucede mucho porque creo que yo creo que es más normal encontrar personas que están abusando de poder de personas que no, claro, que tienen el poder. Y esto es importante porque hay diferentes tipos de abuso. O sea, no solamente es abuso sexual. Hay demasiados tipos de abuso y precisamente uno vive en eso. O sea, uno vive en el gremio diciendo como, uy, marica, es demasiado normal que ese tipo de cosas pasen. Yo era una persona que venía de otra ciudad, llego aquí a Bogotá y me empiezan a contratar en muchas vainas. Yo trabajé también con la persona que te hizo daño y que hizo daño a muchas personas sin saber absolutamente nada, porque precisamente eso uno no se da cuenta. Y cuando me contaron, igual era como que lo veía a esa persona enseñando en muchos espacios, enseñando con estudiantes menores también. Y yo solamente pensé en mi mente como, esto sigue pasando. Y como vivimos en un mundo tan capitalista, las escuelas hacen lo que sea, porque es muy maquiavélico, lo repito, para poder ganar plata, porque también es muy difícil, o sea, tengamos que es muy difícil tener una industria de danza en el país. Hacen lo que sea porque saben que esa persona va a atraer personas. Entonces, en realidad, las escuelas, perdón, pero se están lucrando de un abuso. Y eso no está bien. Además, creo que una de las cosas más delicadas es que el seguir apoyando o el seguir trabajando con estas personas que no han asumido sus actos, porque, de nuevo, repito, yo entiendo... Yo creo que hay personas que pueden tener alguna enfermedad, o sea, es decir, yo no sé realmente las personas por qué llegan a eso, sí, no sé por qué y no sé por qué pasa tanto, porque en verdad la cantidad de historias de maestros que yo he escuchado y que sé además también de manera cercana después de lo que viví es muy grande, es que son muchas personas. Entonces habla mucho del patriarcado y cómo estamos conformados como sociedad, de un machismo muy fuerte, que es una idea. La idea patriarcal, la idea machista que está en el hombre y en la mujer están haciendo daño. Y muchas veces, muchas mujeres que tienen muchas ideas machistas son las que están generando estos espacios, claro, y muchos hombres también. O sea, no es una lucha contra los hombres, sino se trata de la idea machista y patriarcal, porque al final, entre más grande es el poder, mayor peligro es el abuso. Yo creo que es muy delicado, pero también... En este momento siento que es muy simple. Es decir, yo sí siento que sí es difícil decir que no a trabajos, sí es difícil uno enterarse de este tipo de situaciones. Digamos, lo que hablábamos ayer, que yo les decía, quiero saber realmente los nombres de cada una de las personas que han hecho esto y que no lo han asumido y que no lo han aceptado o que no han hablado con la verdad frente a sus actos, para no trabajar con esas personas y para yo asegurarme de estar trabajando alineada con las personas que están alineadas con lo que yo quiero ser. Sin embargo, también qué miedo, porque son tantas,
Que después que da miedo uno quedarse sin trabajo. O sea, y es que eso, yo creo que eso es al final, porque yo lo digo desde un lugar de privilegio. Yo lo digo un lugar de privilegio de que yo, digamos, he logrado construir mi propia industria y mis propias relaciones. Entonces yo puedo decir que no a ciertos trabajos porque yo sé que tengo otros. Pero hay estudiantes que están están siendo víctimas, que no tienen otros espacios sino ese, y esa es la única forma de cumplir sus sueños. Entonces es muy difícil también uno como decir que no, porque en el contexto en el que estamos económicamente, a veces la única forma es decir que sí. Total. Es muy pesado, sin embargo, sí creo que para mí es muy sencillo en este punto decir que quiero tener cerca a personas que tengan un criterio muy claro frente a lo que pasó, porque es muy confuso y muy doloroso estar cerca de personas que no. Me ha tocado alejarme de muchas personas porque hemos tenido estas conversaciones en las que me dicen, ¿no? Pero me está ofreciendo un trabajo muy importante, o es que ¿de qué voy a vivir entonces? Y yo, claro, en un momento uno dice, claro, no, sí, pero la verdad es que sí se puede, sí hay más personas con las que uno puede trabajar, sí hay más oportunidades que uno mismo también puede generar. Es cierto. Y el tema de seguir trabajando con estas personas es que uno sigue apoyando que sigan en una figura de autoridad. Entonces se vuelve un ciclo sin fin en el que es un abuso interminable porque no se habla del tema, no se veta de alguna manera a nivel social lo que pasó. Y es muy difícil asumirse a uno como culpable y como que ha cometido errores frente a otras dinámicas, o sea, aceptando dinámicas cuando uno ha tenido la responsabilidad y la voz de decir algo. Y yo he estado en esa situación. No he estado, estoy en esa situación. Estoy trabajando en ello y mi invitación es que todos empecemos a trabajar en ello. Es un proceso que cada persona del gremio va a tener que asumir y entender como que tus maestros, algunos de ellos que han sido tan importantes para ti, son personas que no deberían estar, y es un duelo al final de cuentas. Y ese duelo, además, que es más difícil entender que no es contigo sino contra otra persona, cuando entendamos que la empatía es lo que va a llevar que se rompa ese ciclo. Y mi pregunta que yo había escrito aquí con Kat era ¿por qué era tan difícil derrocar a esas personas del poder? Y yo creo que la falta de empatía. Esa falta de empatía, pero también es el miedo, porque hay muchas situaciones que llevan a una persona a no hablar o a una víctima a no hablar de lo que pasó. Y es uno, tristemente cuando uno habla del tema, y digamos yo tengo muy claro también que es un miedo incluso al hacer esto, es yo no quiero que a mí me definan por una experiencia que viví. Yo soy mucho más y yo he vivido muchas más cosas y soy un universo entero como para que una experiencia se vuelva la etiqueta o el motivo por el cual alguien te reconoce, ¿sí? Es como así, mira, ella, la que vivió esto, la víctima, no. La novia de, o la persona que denunció. Ajá. Y siempre terminan siendo como las personas que sacan del gremio, ¿me entendés? Como claro. Que también, no solamente decir que no a trabajos. Las redes sociales se han convertido en un espacio de monetización directa e indirecta. Hay veces me monetiza la marca directamente e indirectamente es todos los trabajos que yo gano a través de la red social y a través de la inflación de los números. Seguir a las personas hace parte de apoyar. Y créanme que es una decisión política y a veces dejar de seguir a alguien. Y todas mis dinámicas para yo sobrevivir en el gremio, siempre he pensado que vienen de un lugar bueno, ¿me entendés? Conscientemente. Pero inconscientemente de pronto, si yo me salgo de mi persona y me visualizo a mí en mi accionar diario en el gremio, me doy cuenta que estoy actuando a través de el miedo, a través del ego y a través de llegar a ese poder. Pero tú crees, digamos, que esto es algo que también yo he pensado mucho del mismo miedo que me surgió al atravesar esto. Porque claro, digamos, cuando yo empecé a hablar dije, me voy a quedar sin trabajo, uno. Qué angustia porque la única persona que me está dando trabajo, pues por supuesto me va a cerrar las puertas. Y yo empecé a temer un montón. Y luego me di cuenta, uno, que el mundo es enorme. Es gigante. Dos, que uno tiene idealizado también los lugares y los roles de las personas. Es decir, yo decía, no, qué sueño uno ser esa persona. Y realmente cuando tú te das cuenta, la vida de esa persona es la misma de todas las personas que están subsistiendo y mirando cómo cumplir sus sueños y cómo comer y tener techo y estar en paz.
y uno empieza a idealizar un montón de situaciones y de trabajos y de roles que a veces no están realmente alineados con lo que uno es o con lo que uno quiere ser. Sí, yo creo que uno piensa que el espacio donde uno está es el más grande, es el más importante, y después me encuentro con personas que opinan tan diferente. Por ejemplo, yo, tu espacio en que tú creciste, lo siento mucho, pero ni siquiera sabía que existía, ¿me entendés? Como que decía, sí. ¿Qué? ¿Por qué se llama así? Y de hecho, quiero que sepan que yo a Juanita la conocí por medio de otra amiga muy importante para mí que quiero mucho, que la voy a nombrar y se merece toda la admiración del mundo, que es Laura Ortega. Te amo. Lo voy a decir, Laura Ortega. Para que disfruten su nombre. Pero la conocí a través de ella en espacios en donde siempre que tú entrabas a ese espacio entraba una luz muy grande. O sea, cada vez que, porque siempre yo siempre llego tarde a todo. Ay, yo pero también. Creo que tú llegas más tarde que yo. Porque qué grave. Porque siempre yo llegaba a los espacios y luego 20 minutos después o media hora después llegabas vos. 3. Y cada vez que entrabas siempre con una sonrisa, iluminando el espacio. Y jamás pensé, o sea, tuvimos mucho tiempo de amistad y jamás pensé que todo esto te estaba pasando hasta que en la construcción de este podcast quise destinar un espacio al abuso. Y en la búsqueda, cuando escuché tu nombre, yo quedé en shock. Qué difícil es saber que una persona que quieres, que admiras, tampoco te contó, no supiste, y has estado haciendo muchas cosas que probablemente yo te he hecho daño en estar en trabajos o con este tipo de personas sin yo saber. Y cuando yo dije eso, yo dije, qué fuerte. O sea, ¿será que ahora lo que tenemos que normalizar es preguntarle a las personas, ¿te han abusado? Porque yo decía, ¿cómo saber? ¿Cómo saber desde mi lado? ¿Me entiendes? Es que por eso yo creo, y la pregunta que me estaban haciendo ahorita, que creo que es tan importante, es que yo sí siento que es vital hablar. Lo que pasa es que no es fácil. Porque lo que te digo, uno nunca sabe con qué respuesta se va a encontrar, ¿cierto? Además, bueno, aclaremos que es que sí pasa también que hay personas que atacan maestros y es falso. Se ha generado estos espacios donde se crean falsas denuncias porque no me escogió, o por odio, o por celos, de interés, o por intereses, sí. Porque sí sucede. Y no estamos diciendo que todas las denuncias sean ciertas. Sin embargo, también entendamos que por la ley colombiana es tan lenta que es muy difícil darse cuenta después quién es culpable, y que sistemáticamente le hemos dado el poder al victimario y no a las víctimas. Entonces tenemos una deuda histórica de escuchar primero a las víctimas. Creo que esas denuncias falsas es duro y es difícil entender, pero a veces lo que están haciendo y lo que están generando es empoderar otra bandera de invisibilización a las verdaderas denuncias. Es que es tenaz porque entonces, digamos, me ha pasado realmente que, a ver, todas las personas van a buscar, yo creo que defenderse. Yo todavía no puedo entender cómo una persona puede negar o mentir sobre una situación así. Sin embargo, pues es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, bueno, esta persona que tiene una voz, que tiene tanto poder, dice una mentira. Y estamos un grupo de niñas o de mujeres o de seres que hemos tenido una situación fuerte y traumática con esta persona, tratando de decir la verdad, y hay una mentira que choca, pero es que choca con mucho poder. Entonces uno nunca sabe realmente qué respuesta te vas a encontrar de una persona externa, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, hipocresía, que pasa mucho, que es como, no, terrible, pero luego, en cambio, siguen trabajando con esa persona, hablan mal de ti a tus espaldas, o sea, la cantidad de personas, y lo hablo así con tranquilidad, pero es que pasa, y es un miedo también por el cual uno a veces no habla, que dicen en este momento que no, que yo soy una perra, que cómo no me va a pasar eso si es que mira cómo me he visto, o que mira cómo bailo, o que... Y pues pasa, entonces no es fácil de asumir, mucho menos a una edad temprana. Digamos, yo siento que me pasó igual siendo muy joven, pero es que hay niñas que les pasó a sus 14. O sea, yo no tengo ni idea cómo yo hubiera enfrentado esa situación a esa edad con todas las cosas que pasan en la vida, además de esto. Y que estamos hablando de pornografía infantil, no estamos hablando de... O sea, es algo grave, ¿me entiendes? Es grave. Es grave. Y igual también es grave si pasa no cuando eres un niño. O sea, claro, tengamos en cuenta eso, porque... Si tú eres una persona que está pasando por una situación de abuso y dices, y estás escuchando eso y dices, no, pero es que tengo 27 años, 32 años, la edad que tengas, créeme de corazón que sí es grave.
siento yo que no solamente pasa entre estudiante-profesor, también pasa entre profesores. Son figuras de poder. Sí, son figuras de poder. Entonces también me he encontrado con casos de colegas que también están pasando por lo mismo. Pensamos que es más consensuado, pero en realidad no lo es, porque la manipulación empieza muy pequeña, muy mínima. O sea, a mí me empezó como la primera vez que salimos a comer con la persona que abusó de mí, me dijo, no, tú no pagues porque yo tengo que pagar, y si tú vas a pagar, pásame la plata. Porque o si no, eso es algo como no está bien visto. Y en mi mente era como, no, es otra cultura. Entonces sí, como que uno empieza a entender hasta que llega un momento en donde ya estás envuelto en una situación tan grande, que es más grande que tú, que te da miedo salir. Y yo nunca salí a decir nada, digamos, públicamente por dos cosas. Uno, lo difícil que ha sido para mí llegar a donde yo he llegado. Y luego pensar en esa persona y decir, ¿será que mi denuncia la va a arruinar todo a esa persona? Después pensaba, voy a estar en el ojo del huracán. Y ¿sabes qué es lo peor? Que yo ya estaba en el ojo del huracán. O sea, yo ya todo el mundo hablaba de mí y de cómo lo que había pasado. Y yo decía como quiero es alejarme de esto. Sí. Además que uno está sanando. O sea, uno está sanando, claro, y la denuncia se convierte en eso, en otro esfuerzo extra que uno tiene que hacer. Es un proceso que puede ser revictimizante, además. Sí, porque te hace volver a vivir todo lo que tú viviste, volverlo a contar, recordar. No es nada sencillo. Y como ya entonces entendamos que ser víctima no te tiene que definir tu vida, yo creo que eso es lo más difícil que, digamos, te sucedió a ti, entenderte a ti quién es Juanita fuera de este espacio, quiénes son tus verdaderos amigos y tus sueños cambiaron. Claro, lo que pasa es que siento que inevitablemente todas las situaciones adversas que uno viva en la vida lo transforman y lo marcan a uno, ¿cierto? Yo creo que me encanta. Un pequeño snack para la parte divertida. Vamos a abrir al Loc. Porque yo tenía un maestro de masaje Thai que dice que todo está bien en el mundo mientras exista el chocolate. Amén. Yo le creo. Amén. ¿O no he oído algo mejor? Que eso yo no creo. Pucha, está muy bueno. Sí, está muy bueno. Auxilio. Para que sepan, Loc tiene un código. Recordarles, se llama Loc en Medias, para que vayan y sean felices. Y compren sus productos que en realidad están muy buenos. Pero continuamos. No, está muy rico. Creo que pasan muchas cosas. Una situación como estas afecta toda la vida de una persona, ¿sí? Porque inevitablemente, dependiendo también de lo que tú hayas vivido, de la magnitud, que ninguna es lo que hablábamos, ¿no? No hay que minimizar. Uy, no pude hablar. No hay que ¿cómo se dice? Minimizar. El chocolate te dejó sin palabras. Yo qué idea. No hay que minimizar ninguna situación. Hay que entender, que uno puede ser víctima de abuso a cualquier edad. Hay que entender que hay muchos tipos de abuso. El diagnóstico oficial que a mí me dieron después de todo lo que pasó fue estrés postraumático por abuso sexual. Y yo decía, qué término tan fuerte, tan horrible, no lo quiero en mi vida. Sin embargo, ya pasó, ¿cierto? Pero me costaba entender el término abuso sexual porque para mí eso era violación. No todos los abusos sexuales son una violación. Y cada uno te impacta en la vida de una manera distinta, ¿sí? Porque afecta tu confianza, afecta tu relación con el mundo, tu relación contigo mismo. Uh-huh. Yo sentía, por ejemplo, que ya no sabía quién era, no confío en las personas de la misma manera, no siento la misma tranquilidad al entrar a un espacio. Creo que también, ha sido algo que me ha enseñado mucho, ¿no? También como docente, por ejemplo, y que yo les hablo a mis estudiantes abiertamente del tema y es... nunca, y yo quiero como aclarar esto, pero uno nunca como estudiante debe sentirse inferior a un maestro. Y cuando uno le da ese espacio, digamos, mis estudiantes, yo siempre les digo, yo estoy aquí diciendo algo, lo que yo digo no es la verdad absoluta, es mi vivencia, mi experiencia. Quiero que ustedes tengan la capacidad de dudar de mí. Sí. Y si yo, siempre lo digo, y si yo me estoy equivocando con algunos de ustedes en clase, afuera de clase, yo con ustedes soy una persona horizontal. Quiero que me hablen, que me digan, hey, siento que dijiste esto, que me hizo sentir mal. La responsabilidad que uno tiene es demasiado. Es que además el tema, cuando tú empiezas a trabajar con personas en un rol de autoridad, es que eres parte de su proceso y eso puede afectarle la vida a una persona
para bien o para mal. Entonces sí es un tema que es muy delicado. Yo creo que uno como docente tiene que ser excesivamente cuidadoso con los términos que uno usa en clase, con la manera en la que uno se acerca a sus estudiantes. Digamos, yo ahorita entendí, claro, para mí es obvio que yo no, en mi naturaleza no comentaría jamás el cuerpo de una estudiante. Sin embargo, como estudiante lo normalicé toda mi carrera. O, por ejemplo, hay que pedir permiso para tocar a un estudiante. Es muy importante y es algo que de verdad en muchas escuelas no pasa y los profesores te van tocando y es que no. Y pasa que muchas personas dicen, como no, es que ahora la generación de ahora, que es súper delicada, que por todo se afecta, pues sí. sí, porque es que sí hay cosas delicadas que hacen daño, que han herido y yo creo que también hace parte eso de la sociedad herida que hemos estado construyendo durante tanto tiempo, de tantas personas con tantos traumas no trabajados y que hacen daño sin darse cuenta, porque es que hay muchas cosas que no hemos visto y que no hemos trabajado y que yo creo que tenemos que trabajar como sociedad y como personas. Y uno se da cuenta que él está muy herido porque, digamos, en mis clases yo solamente les digo, vamos a hacer una meditación, cierren los ojos, respiren y siempre como 3 o 4 personas por ahí en el fondo que se les sale la lágrima y yo estoy diciendo, solamente estoy pidiendo que sean conscientes de su presente y si su presente les trae heridas a través de la respiración, significa que si viene una historia de maltrato. Y creo que es muy difícil pensar que uno ahora tiene, o sea, como maestro uno tiene que decir, bueno, ahora tengo que preguntar si puedo tocar o no, pero también es que entendamos que cada persona en este país tiene una vivencia diferente y puede ese tipo de cosas, por estrés postraumático, puede alterar la emoción de tu estudiante en ese momento. Claro. Así yo no tenga la intención. Pero digamos, para ir cerrando, yo quiero que todo el mundo sepa ahora los logros que está teniendo Juanita. Recientemente la vi en el musical Mamma Mía siendo la protagonista. Era Sophie, ¿cierto? Sí. La vi y quedé anonadado con tu performance como artista y veo muchísimo futuro profesional en ti. Y quiero que sepas que todo lo que tuviste que pasar en escena, no estoy diciendo que no se ve. Estoy diciendo que se ve una Juanita nueva, diferente, renovada, dándola toda y triunfando. Y yo quería felicitarte por eso porque ahora, cuando yo tuve, digamos, me supe quién eras vos y como que después te había visto antes precisamente, pero después me di cuenta que eras tú la persona que estaba haciendo todo el proceso con esta persona. De una yo dije, uy, ahora la admiro más, pero después dije, no, yo no puedo admirarla más porque fue víctima, ¿me entiendes? Sí, porque no quiero que por ser víctima entonces la gente diga, wow, mira lo que está haciendo. Yo quiero más bien es como decir, wow, esta persona pasó por esto, es resiliente, pero eso no significa que todo el esfuerzo que trabajó sea gracias a lo que te pasó. Te adoro, gracias por eso. Yo sí, pues, gracias. Gracias. Te adoro. Yo creo que una de las cosas más bonitas que he estado viviendo ahorita es que realmente he podido vivir de lo que amo, realmente, y me he dado cuenta de que lo puedo conseguir por mis propios medios, de que es mi trabajo el que me lleva a mis logros, no son otras personas, no son figuras de autoridad, no es nadie distinto a mí y a mi trabajo. Creo que ha sido muy lindo entender y tomar la decisión de que quiero estar rodeada de personas que tengan unos valores muy fuertes en temas que son muy importantes para mí. Quiero estar rodeada de personas honestas, quiero estar rodeada de personas seguras para mí, para su entorno y para el mío. Y quiero trabajar con personas que estén alineadas con la persona que yo soy y con la persona que quiero ser. Y saber que hay relaciones que, por ejemplo, son solamente laborales y que está perfecto y no tienen por qué pasar a otro ámbito, ¿cierto? Y viceversa. Y eso me ha dado la oportunidad de vivir un montón de sueños, como, bueno, esto de Mamma Mía pues fue un regalo muy grande, fue una de las experiencias más hermosas que he vivido. Pude dirigir un musical en el que pude liderar, digamos, un proceso con muchos niños que además eran mis estudiantes. Y en este momento yo como profesora me siento apasionada por la docencia. Creo que es una de las labores que yo más admiro. Siento que es una de las cosas más delicadas y sagradas que tenemos en la sociedad, un docente. Y como yo siempre les digo, quiero asegurarme siempre de ser un lugar seguro para ellos en todos los ámbitos,
de que puedan contar conmigo, de que también encuentren una amistad en mí, pero que sepan que jamás voy a cruzar los límites que nunca se tienen que cruzar con un estudiante. Juanita presidente. Voten al... No, manden el código 5454 para que no salga de la casa estudio. Exacto. De la casa estudio. No, porque en realidad el gremio es una casa estudio. O sea, como que... pero te quiero agradecer, Juanis, por estar acá. Por permitirme, por medio de esto, contar también tu historia. Las personas que nos estuvieron escuchando durante todo este tiempo, quiero que el mensaje más grande que se les quede es que la empatía de verdad puede cambiar el sistema en el que vivimos y también entender que el miedo es algo creado por nuestra mente por la supervivencia y por todo lo que vivimos a través de los años, distorsiona nuestra realidad. Entonces, mi mensaje es: seamos en vez de pensantes conscientes. Y si a través de lo que ustedes escucharon les quedó algo, empiecen con pequeñas acciones para que podamos salir adelante de este sistema opresor que nos está haciendo cada vez más víctimas y está causando mucho daño. Creo que el tema no solo del abuso, sino en general de tantas injusticias que hay en el gremio y en el mundo, son como un toro. Y una vez alguien me dijo que luchar contra estas injusticias era como ser una pulga en un toro, básicamente para decirme que era imposible. Y yo creo que si somos 1 millón de pulgas en un toro, sí se puede hacer algo. Y yo creo que sí tenemos poder de decisión, creo que sí podemos tener un criterio, creo que podemos tomar el camino que nos acerca a una realidad en la que eso no pase más, en la que las personas estemos seguras en nuestros entornos de aprendizaje y de trabajo y de convivencia. Y también, pues, para las personas que estén escuchando, que nos estén viendo, si has vivido un abuso, quiero en verdad decir que no te define, que no me define a mí, y que creo que deberíamos hablarlo con tranquilidad y con libertad para evitar que siga pasando. No para ni escandalizar, ni atacar, ni nada distinto, a evitar que otras personas queden con huellas que puedan marcar su vida en adelante, para evitar que tantas personas salgan heridas de situaciones en las que deberían estar disfrutando y volvernos una sociedad más unida y segura. Realmente eso es lo que quería decir. Todas las experiencias son diferentes medias, porque las medias son variadas como las personas. Pero bueno, llegamos al final. Entonces, ya para despedirnos, recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar comentarios, poner 5 estrellas, compartir específicamente mucho, que esto le llega a muchas personas. Y obviamente me sentiría muy triste que se hacen virales millones de cosas y no se hace viral esto que estamos contando, fuerte. Porque de verdad, o sea, yo digo, entonces, ¿qué? Así que gracias por estar acá. Nos vemos en otro En Medias, porque en medias se baila y se habla.